Sistemas sensoriales y motores. Su vinculación con el aprendizaje. Sistema sensorial. Un conjunto de órganos altamente especializados que permite captar una amplia gama de señales del medio ambiente. Forma parte del sistema nervioso central, facilitando su adaptación. A través del sistema sensorial, el organismo recoge información del medio externo e interno. Existe un sistema de detectores que presentan formas distintas de receptores, llamados receptores sensitivos. A través de estos receptores, transforman la energía de los estímulos en lenguaje de información que manejan los organismos. A este proceso se le llama transducción. La función de los receptores sería entonces traducir la información, como por ejemplo la luz, el sonido, la presión, mediante receptores en su superficie, transmitiéndola a través de los nervios hasta el cerebro para que los procese. Estas se pueden encontrar dispersas en la superficie del organismo, como los receptores de la temperatura y la presión, o agrupadas, formando asociaciones sensoriales simples u organismos que pueden ser altamente sofisticados, como el ojo o el oído. Tipos de receptores sensoriales según estímulos. Mecanorreceptores, como el receptor del tacto de la piel, receptor del equilibrio del oído interno, receptores de la audición del caracol del oído. Termorreceptores, captan la temperatura. Fotorreceptores, captan la luz como la retina del ojo. Quimiorreceptores, como la mucosa olfativa de la nariz y las papilas gustativas de la lengua. Además tenemos receptores según ubicación y sensación. Receptores químicos, como los gustativos, olfativos o homeostáticos. Receptores térmicos en las terminales nerviosos para el frío y el calor. Receptores visuales en los conos y bastoncitos. Receptores mecanorreceptores sensitivos en los terminales nerviosos, como de la presión, volumen pulmonar, volumen vesical, distensión y elongación. Sistemas sensoriales y sus órganos. Sistema visual. Su función es traducir las ondas electromagnéticas de la luz en un determinado tipo de impulso nervioso que transmite al cerebro. El 80% de la información del entorno llega a través de la visión. El 100% de las actividades escolares son visuales. Algunas de las alteraciones que puede dificultar el aprendizaje son el estrabismo, ceguera nocturna, daltonismo, entre otros. Influye en gran medida en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Sistema táctil o somatosensorial. La piel es sensible a muchas situaciones diferentes: el calor, frío, dolor, etc. Genera estímulos que son captados por los receptores especializados encargados de transmitir al cerebro información útil acerca del entorno. La mayoría de estos mensajes evitan que nos dañemos o nos lastimemos. Se recomienda trabajar especialmente durante la primera infancia discriminación de textura, de formas y tamaño y estética táctil. Sistema auditivo. Es el órgano no solo encargado responsable de la audición, sino también del equilibrio. Se divide en 3 zonas: externa, media e interna. Su vinculación con el aprendizaje influye en el desarrollo del lenguaje. A través de este sentido, se puede trabajar la conciencia fonológica,
de gran importancia para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Sistema gustativo. La sede del gusto se encuentra en la lengua, órgano propio de la boca por donde necesariamente pasan los alimentos antes de la masticación y deglución. La transducción ocurre cuando las sustancias químicas entran en contacto con los sitios receptores presentes en estas células gustativas. Su vinculación con el aprendizaje es a través del sentido del gusto. Los niños pequeños exploran y conocen los objetos a través de la boca, ya que tienden a llevar cualquier elemento a su boca. Sistema olfativo. La nariz es el órgano receptor del olfato. En ella se encuentra la membrana olfatoria ubicada en la parte superior de la cavidad nasal. Existen 350 tipos diferentes de receptores olfatorios y cada uno sensible a un grupo determinado de sustancias odorantes, llegando a identificar más de 100.000 olores diferentes. Mediante el sentido del olfato, los individuos pueden percibir inminente peligro. Sistema vestibular, oído interno. Es el encargado del equilibrio y la orientación espacial. Está formado por dos componentes de la cóclea del oído interno: los sacos vestibulares, que responden a la fuerza de la gravedad e forman al encéfalo sobre la orientación, y los canales semicirculares, que responden a la aceleración, cambios de posición y rotación. Permite que las personas tengan orientación espacial, fundamental para el aprendizaje. Sistema propioceptivo. Es la capacidad para percibir la posición del cuerpo y las extremidades. Influye en las habilidades motoras gruesas y finas. Sistema motor. Todo movimiento es resultado de una red compleja de neuronas, terminaciones nerviosas y músculos que responden a funciones esenciales designadas por los sistemas sensorial y motor, siendo este último el sistema que da lugar al comportamiento. Principios del sistema nervioso, de la secuencia motora, del control jerárquico del movimiento y del procesamiento paralelo. Nivel del control motor, médula espinal, tronco encefálico y corteza cerebral. Áreas motoras, corteza motora primaria, corteza premotora y corteza motora suplementaria. En todas las actividades escolares se requiere del movimiento. A través del sistema motor, el ser humano dará respuesta a la exigencia de su entorno. Las conexiones neuronales se incrementan con las actividades motoras. La sensación. La sensación es un fenómeno innato, es decir, se nace con la capacidad para recibir sensaciones. Sin embargo, se necesita una serie de condiciones fisiológicas y psicológicas para que se produzcan. Propiedades de las sensaciones. Modalidad. Se han reconocido 5 modalidades sensoriales principales o sistemas somatosensoriales, como visual, auditivo, vestibular, olfativo y gustativo. Intensidad o fuerza de la sensación. Valores aproximados del umbral de detección. Duración. Esta es una función de la intensidad y del tiempo de permanencia del estímulo, es decir, de la estimulación de los receptores. Localización. La mayoría de las sensaciones se percibe con una localización específica en el espacio, ya sea en el cuerpo o en el exterior. Va a depender de la capacidad de distinguir estímulos muy próximos espacialmente. Es importante recordar que las experiencias y la genética determinarán que las sensaciones registradas por los individuos generen respuestas diferentes frente a un estímulo, ya que determinan la disposición y capacidad perceptiva, como por ejemplo los tonos afectivos o estado de ánimo del sujeto,
o el contenido de las sensaciones. Mientras la sensación se refiere a la experiencia inmediata, básica, generada por estímulos simples, es decir, la respuesta que tienen los órganos frente a un estímulo, la percepción incluye el procesamiento de esas sensaciones, dándole significado y organización. Es posible tener percepciones subliminares, no ser consciente de la información que ingresa por los receptores sensoriales, debido a que el estímulo o mensaje es de corta duración, que no lo podemos captar conscientemente, pero sí puede afectar nuestros pensamientos y emociones. Por otro lado, estamos sujetos a la adaptación sensorial y al posefecto perceptivo. La adaptación se produce cuando los juicios sobre los estímulos particulares cambian con el tiempo, y el posefecto cuando se generan cambios en el subjuicio sobre un estímulo. Se debe mencionar la atención selectiva, entendida como la concentración de la actividad mental en el ámbito de la percepción. La atención se enfatiza en el enfoque de integración de las características. Estas señalan dos etapas centrales. Primera etapa del procesamiento previo a la atención y la segunda etapa